Capítulo 442. Incluso si respiras tranquilamente. 1. El cabello castaño ondeaba al viento. Una casa de campo en las afueras del territorio Dubori. Estaba cerca del desierto, pero las plantas todavía crecían decentemente aquí. Saa. Sin embargo, también había áreas estériles que la gente no tocaba. Saa. Una hebra de viento atravesaba una de esas áreas. El dueño del cabello castaño ondulado extendió la mano para bajar su capucha color marfil. Cubría su cabello castaño. Humano. La alteración del maná empeora cuanto más nos acercamos. Kale se mordió los labios. Kale, Nim. Choyan, que tenía el cabello de color beige claro, corría con él. Estamos aumentando nuestra velocidad. Suush. El sonido del viento que salió de la mano de Kale rodeó a Kale y Choyan, cuyos cabellos estaban teñidos con magia, así como al invisible Raon, y aumentó su velocidad. Humano. Veo la pequeña ciudad central allí. Kale miró hacia la pequeña ciudad con el castillo del señor. Era el lugar con la entrada a la tierra de la muerte. La alteración del maná empeora cuanto más nos acercamos a ella. Eso significaba que allí era donde se encontraba la estrella blanca o lo que fuera que hiciera la estrella blanca. Ahí también es donde está ese ilusionista o lo que sea. Sostenía el látigo de la peonza dorada, pero aún no había escuchado nada. Kale era racional pero un poco apresurado mientras se dirigía montaña abajo hacia el territorio Dubori. Suush. Esa sensación de urgencia aumentó la velocidad del viento que rodeaba a los dos humanos y al dragón. Ahora unos 600 metros. Estaban a unos 600 metros de la muralla que rodeaba la pequeña ciudad. Pronto podrían saltar el muro. Saltaremos el muro de la manera más eficaz posible. Kale les dio la orden a Raon y Choyan antes de comenzar a observar a los soldados en la parte superior del muro. Los ciudadanos que vienen aquí, así como los soldados allá, todos parecen estar bien. Estaban demasiado relajados para actuar y los soldados parecían ser sus habituales relajados y letárgicos y querían relajar si era posible. No había sentido de urgencia ni ansiedad proveniente de ellos. Y sorprendentemente, la mirada de Kale se dirigió hacia el oeste. No podemos ver el fuego tan pronto como entramos en los límites del territorio. El fuego que rodeaba la tierra de la muerte ya no era visible. ¿Es todo esto solo una ilusión? El ilusionista. No sabía quién era el ilusionista, pero si todo esto era obra del ilusionista, entonces esa persona era extremadamente fuerte. Kale estaba teniendo dolor de cabeza debido a este nuevo enemigo, pero continuó presionando hacia adelante. Ahora unos 500 metros. Pronto llegarían al lugar central de este incidente. Uf. Fue en ese momento. Kale dejó de moverse. Raon. Escuchó el gemido de un niño en el aire. Los ojos de Kale se movieron con urgencia hacia el aire vacío. Vio una mancha que se estaba deformando. Un punto en el aire se estaba deformando similar a las ondas creadas por una roca que había aterrizado en un lago y el cuerpo de Raon apareció y desapareció de un lado a otro. ¿Qué pasa? Kale se puso ansioso al ver a Raon así mientras Choyan extendió la mano y abrazó a Raon antes de que se movieran rápidamente a un punto ciego donde los soldados en las paredes no podrían verlos. Kale estaba siguiendo a Choyan cuando Choyan extendió una mano hacia él. Oye, ¿por qué te tiemblan las manos? La mano de Choyan frente a él estaba temblando. Un momento por favor. Choyan le preguntó a Kale por un momento antes de acostar a Raon en un parche suave de hierba. Crepitar, crepitar. El cuerpo de Raon todavía estaba fallando, lo que hizo que Choyan hablara suavemente con Raon. Elimina tu magia de invisibilidad. Yo no quiero. El gran y poderoso Raon Miru no puede perder. Tartamudeaba un poco, pero Raon sonaba mejor de lo que Kale esperaba. Raon curvó su cuerpo y canalizó más maná negro. Palm. Alguien puso su mano sobre la espalda de Raon. Raon, cancela el hechizo. Bien, humano. La mano de Kale y su voz severa hicieron que Raon se quejara mientras cancelaba el hechizo. El crujido desapareció y Raon apareció frente a ellos mientras hacía pucheros. Kale notó que las patas delanteras de Raon todavía temblaban.
Es por la alteración del maná. Kale preguntó sobre la condición de Raon y Choyan respondió. Por favor, mira mi mano. La mano de Choyan todavía temblaba. Utilizo principalmente el aura, pero puedo sentir una cantidad decente de maná después de llegar a esta etapa. Kale, Nim, es posible que tú y los civiles que no usan maná o aura no noten nada en este momento, pero... Choyan apretó y luego abrió los puños. El temblor desapareció instantáneamente. El maná en el aire es extremadamente caótico en este momento. Es hasta el punto que un espadachín como yo puede sentir el temblor del maná. Su mirada se dirigió hacia Raon. Estoy seguro de que es terrible para Raon y otros que usan magia. Los soldados en las murallas, los residentes del territorio y Kale estaban bien porque no podían sentir maná. Kale también miró hacia Raon mientras Raon estiraba las alas y gritaba con confianza. No, las patas delanteras del gran y poderoso Raon Miru no tiemblan debido a una alteración del maná como esta. Una cosa sería si no estuviera tartamudeando, pero este joven dragón no era bueno mintiéndole a Kale. Volvió la mirada hacia las murallas de la ciudad. Parece que la alteración del maná se está volviendo especialmente mala a partir de unos 500 metros de distancia de las murallas de la ciudad. Eso es correcto. Creo que el maná sería aún más caótico una vez que entremos por las murallas de la ciudad. Kale y Choyan se miraron antes de mirar a Raon al mismo tiempo. Raon gritó con urgencia tan pronto como se encontró con sus miradas. Voy a entrar contigo, soy grande y poderoso, yo también lo haré. Luego se encogió de hombros y agregó tímidamente después de ver las miradas de Choyan y Kale. Entiendo, el no grande y poderoso Raon Miru estará esperando afuera. Yo solo estaré aquí sin poder hacer nada. Yo, no soy grande y poderoso. Choyan se sintió mal por esto, pero no pudieron entrar a la ciudad con Raon, quien no podía mantener su invisibilidad y continuaría luchando debido a la alteración del maná. Probablemente se sienta como si estuviera extremadamente mareado. Choyan pudo estimar el dolor que Raon estaba sintiendo mientras usaba magia en este momento. De todos modos, esto es malo. El hecho de que no pudieran entrar con Raon haría las cosas bastante difíciles para el grupo de Kale. No podrían evitar las miradas de los enemigos al ser invisibles ni podrían teletransportarse si terminaran en peligro. Pero no es como si simplemente no pudiéramos entrar allí. La voz de Kale llegó a los oídos de Raon que aún murmuraba, mientras la mente de Choyan comenzaba a complicarse. Perder ante esta estúpida alteración del maná. No soy genial ni poderoso. Ni siquiera Abuelito o Rosalind pueden superar este nivel de alteración del maná. Esto no es posible, esto está más cerca del caos del maná que de la alteración del maná. Para mí, el grande y poderoso Raon Miru no puede hacer nada. Esto es impactante. ¿Qué quieres decir con que no puedes hacer nada? La cabeza de Raon se volvió rápidamente hacia Kale. Kale se paró frente al ya no invisible Raon y miró su cabello y el de Choyan. La magia de Raon no se deshizo por completo. La magia del tinte se mantenía. La magia del tinte sigue funcionando. Por supuesto, soy grande y poderoso. Puedo mantener al menos un tipo de magia. ¿Es eso así? Humano, ¿por qué te ríes así de nuevo? Kale no respondió a la pregunta de Raon y le dio un codazo en el hombro a Choyan. Subamos el muro. Tenemos muchas cosas que hacer. Asterisco asterisco asterisco. La persona con la capucha de marfil bajada miró a su alrededor en una parte sombreada del callejón. Kale, Nim. Tranquilo. Kale hizo callar a Choyan antes de grabar todo el exterior con una mirada aguda. El castillo del señor está allí. No habían notado nada fuera de lo común durante su viaje a este callejón desde las murallas de la ciudad. Todo era igual que el territorio Dubori que visitó la última vez. Sin embargo, sí, ese parece ser el castillo del señor. Pero no vimos caballeros ni magos en nuestro camino hacia aquí. Habían visto a algunos soldados Dubori pero no habían visto a ninguno de los caballeros Dubori. ¿Qué piensas? Creo que el castillo del señor es el centro de la perturbación del maná. Choyan y Kale se escondían en las sombras del callejón mientras enfocaban sus miradas en el castillo del señor Dubori.
La codicia del señor Dubori, que era famoso por ser tan cruel que los residentes preferían escapar al desierto, fue probablemente la razón por la que el castillo del señor era bastante grande y estaba decorado con lujosas esculturas para un territorio de este tamaño. Kale-nim, algo es extraño. No vimos a nadie en el camino hacia aquí, pero en la entrada del castillo del señor y en la entrada del desierto. Lo sé. La mirada de Kale se dirigió hacia el oeste. Había más soldados de lo habitual en la entrada del desierto. Lo mismo sucedió con la entrada del castillo del señor. Todavía no vieron ningún caballero, pero vieron soldados que parecían estar mejor entrenados que los soldados del territorio Dubori. ¿Quiénes podrían ser estos soldados? La respuesta fue fácil de adivinar. Parece que los subordinados de la Estrella Blanca están disfrazados de soldados. Así es. Kale estuvo de acuerdo con la deducción de Choyan y levantó la cabeza. El grupo de soldados que estaban parados en la entrada del desierto comenzó a dirigirse hacia la calle frente a donde se escondían Kale y Choyan. Ellos vienen. Tap. La ubicación de Kale y Choyan cambió instantáneamente. Kale, cuya fuerza física era significativamente deficiente en comparación con Choyan y esos soldados, se escondió en las sombras como si estuviera arrugando su cuerpo ya que no tenía habilidades de sigilo. ¡Maldición! Tenía que esconderse de una manera tan vergonzosa cada vez que pasaban los soldados ya que no tenía a Raon para lanzar la invisibilidad. Choyan tenía la mano en la vaina y bajó la respiración mientras observaba a los soldados. Aproximadamente 10 soldados se estaban acercando lentamente. Algunos dejaron de caminar. ¿Qué? Todos los soldados miraron hacia un lugar. Sus miradas se movieron hacia un callejón por el que pasaban. Vieron algo negro. Uno de los soldados apretó el agarre alrededor de su lanza. Cau, cau. Cau, cau. ¿De dónde vinieron estos cuervos de repente? Me sorprendió porque vi algo negro. Unos cuervos que aparecieron de repente en el cielo despejado rodearon las cabezas de los soldados. 1 o 2 aterrizaron en la pared de piedra en el borde del callejón mientras los otros pocos comenzaron a volar en diferentes direcciones. Un soldado que vio como uno de los cuervos en la pared se limpiaba soltó un bufido antes de soltar su lanza. Supongo que hay algo de comida podrida en ese callejón. Debe ser, probablemente haya un animal muerto o algo así. La última vez fueron águilas, ahora son cuervos. Pero no son los cuervos mejores que las águilas. Eso es verdad. Todos concéntrese. Los soldados que charlaban se callaron y se pusieron de pie inmediatamente después de escuchar al veterano comenzar a hablar. Hoy habrá una fiesta de lujo para los estimados invitados del Lord Nim. Será un caos hasta la noche, así que todos deben concentrarse. Sí, señor. Sí, capitán. Los 10 soldados se dirigieron rápidamente hacia el castillo del señor. El cuervo en la pared graznó mientras los observaba antes de que uno de los cuervos que se alejaran volviera y descendiera al callejón. En una parte sombreada del callejón, el cuervo aterrizó sobre el hombro de la persona agachada. Kale, Nim. Una voz familiar en lugar de un graznido salió de la boca del cuervo. Kale comenzó a sonreír y su mirada se dirigió hacia el cuervo en su hombro. Me reuní con Raon, Nim. Ghassan, ha pasado un tiempo. Los cuervos del chamán tigre Ghassan habían volado hacia el territorio y finalmente llegaron a Kale. Escuché sobre el ilusionista. Una brisa pasó por la mejilla de Kale mientras escuchaba la imponente voz del anciano. Kale agarró con fuerza el látigo de la peonza dorada. Basado en lo que vi a través de los cuervos, de hecho es una ilusión. ¿Cómo rompemos la ilusión? Kale preguntó mientras se levantaba. Kale y Choyan hicieron contacto visual. Habían escuchado la discusión de los soldados hace un momento. Hoy habrá una fiesta de lujo para los estimados invitados del Lord Nim. Choyan comenzó a hablar. Esos estimados invitados son probablemente las personas que estamos buscando. Luego escucharon la voz de Ghassan. El método para romper una ilusión. Primero, debes encontrar al ilusionista. Kale, Nim, chamanes e ilusionistas utilizan métodos similares. No usamos maná. Chamán. Las personas llamadas magos del continente oriental eran diferentes a los magos. Cau, cau.
Kale podía ver cuervos descendiendo lentamente por todo el territorio Dubori. El cuervo en su hombro continuó hablando. A diferencia de los magos, los chamanes usan directamente el poder de la naturaleza. Necesitamos un medio para hacer eso. Los chamanes como Ghassan usaban ingredientes de la naturaleza como mediums para usar los poderes de la naturaleza. Por lo general, usamos cosas como bastones o talismanes. Los objetos misteriosos de la naturaleza son los mejores. ¿Estás diciendo que los ilusionistas son iguales? Jeje. Podía escuchar la risa de Ghassan. Kale no pudo evitar imaginarse al gran anciano de pelo blanco riendo brutalmente. Kale, Nin, por favor encuentra al ilusionista y al medium de ese bastardo. En ese momento. Kale, vi algo extraño dentro del castillo del señor. Solicitud para revisar el sótano del Lord's Castle, numerosos pozos descubiertos. Oh vamos, estaba a punto de decírselo. Escuchó las voces de los elementales del viento. Ghassan también continuó hablando, y destrúyelos una vez que los encuentres. Tanto el ilusionista como el medium. Los susurros de los elementales continuaron mientras los cuervos graznaban. De todos modos, había un montón de ratas dentro de los pozos. Parecían estar creando caminos bajo este territorio. Esos pozos están conectados a caminos a lo largo del subterráneo de esta pequeña ciudad. Se sospecha que las fuerzas de la Estrella Blanca están dentro del castillo del señor. Debe entrar y destruir. Caos, destrucción, batalla rápida. Ghassan volvió a hablar. Kale estaba registrando ambas informaciones a la vez. Ah, ese ilusionista probablemente tiene un animal que controla como yo. Por lo tanto, siempre esté atento a su entorno. Nunca se sabe dónde pueden estar los oídos del enemigo. Kale empezó a hablar. Choyan, subterráneo. La espada de Choyan apuñaló rápidamente. Slash. El suelo sobre el que estaban parados fue volcado. Choyan agarró una rata del suelo volcado. La rata no resultó herida, pero se desmayó en el momento en que hizo contacto visual con Choyan. Wang Wind elemental continuó hablando mientras eso sucedía. Había una persona parada en uno de los pozos en el sótano del castillo del señor. Estaba controlando a las ratas. Ese debería ser el ilusionista. Kale empezó a hablar. Ya nos encontraron. Ellos saben sobre Choyan y yo. La rígida mirada de Kale se dirigió hacia el castillo del señor. Asterisco. En ese momento, el sótano debajo del castillo del señor Dubori que había sido utilizado como prisión era un desastre con pozos alrededor. Una persona en el centro de uno de los pozos abrió los ojos y comenzó a hablar. Me encontraron. De verdad, no importa. La Estrella Blanca tocó su máscara mientras hablaba con el ilusionista. De cualquier manera, solo Choyan y Kale Enituse entraron al territorio. Ni siquiera parecen tener al joven dragón con ellos. Sí señor, es como esperábamos. También confirmé el rostro de Choyan, por lo que debería ser fácil hacer una ilusión sobre él. La Estrella Blanca miró a la rata que se asomaba fuera del pozo. Pensó en Kale y Choyan cuando comenzó a hablar. Son ratas en frascos esta vez. La Estrella Blanca tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras las cosas iban como él deseaba por primera vez en mucho tiempo. Asterisco. Kale estaba sonriendo silenciosamente en ese mismo momento también. Capítulo 443. Incluso si respiras tranquilamente. 2. El cuervo observó a la rata desmayada en la mano de Choyan. El cuervo en el hombro de Kale se acercó a la rata y la observó detenidamente. El ilusionista parece controlar a las ratas. Choyan dejó a la rata desmayada y volvió a levantar su espada después de escuchar la certeza en la voz de Ghassan. Slash. El suelo debajo de todo el callejón se volcó. Choyan fruncía el ceño cada vez que clavaba su espada en el suelo. Una vez que la espada se clavó una cierta longitud en el suelo. Hay un camino. Sintió un pequeño camino subterráneo que los animales pequeños como las ratas podrían cruzar. Choyan rápidamente dio la vuelta al suelo. Luego levantó sus sentidos para volverse lo más sensible posible.
Luego escuchó un ruido silencioso. Choi-an volvió la cabeza. En algún lugar del callejón oscuro. Un lugar sombreado en la esquina de la pared que incluso Choi-an, que estaba escondido allí, había ignorado. Choi-an hizo contacto visual con una rata que comenzó a huir. Miró a su alrededor, al suelo, al callejón, en la parte superior del muro, y luego a través del territorio Dubori. Estamos encima de la palma de la estrella blanca. No tenía idea de dónde más podrían estar escondidas esas pequeñas ratas. No tenía forma de saber dónde podrían estar escondidos y observarlos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos estaban observando? Choi-an se puso la piel de gallina en la espalda. Habían sido observados por esas ratas tan pronto como entraron al territorio Dubori. O estaban siendo observados mucho antes de que llegaran al territorio. El estruendo que sentimos en Young, en cuando nos reunimos con el príncipe heredero Valentino. Fue ese estruendo de Occidente que sentimos que también lo estaba haciendo el ilusionista. Choi-an había sabido que la estrella blanca era fuerte todo este tiempo, pero por alguna extraña razón, no le había tenido miedo a la estrella blanca. Sentía como si la estrella blanca fuera un enemigo al que podían derrotar en cualquier momento. ¿Por qué tengo esos pensamientos? La estrella blanca y sus subordinados no eran personas a las que pudieran menospreciar. La estrella blanca se había enfrentado con Choi-an y los demás muchas veces, pero había sido como si se hubiera estado escondiendo todo el tiempo. La situación en Mogoru fue algo que hizo al hacer que la gente del imperio se moviera. Pero ahora, la estrella blanca se estaba revelando sin esconderse en absoluto en el territorio Dubori del reino Karo. Se sentía como si el poder, la influencia y las habilidades de la estrella blanca salieran de su escondite y rodearan a Choi-an. Mier asterisco A. Choi-an finalmente comenzó a sentir una sensación de peligro. No pensé que solo me daría cuenta de que estaba atrapado en una telaraña hasta que ya estaba atrapado. Desde que entraron a esta pequeña ciudad con el castillo del señor, no, desde que entraron al territorio Dubori o incluso al reino Karo, habían quedado atrapados en la red de la estrella blanca y se habían estado moviendo sobre su palma. Cao, Cao. Choi-an se dio cuenta de que no podía escuchar a nadie hablando a través de los graznidos del cuervo. Incluso Kale, Nim está callado. Sintió el peso de esta peligrosa situación aún más después de ver que tanto Gasan como, lo que es más importante, Kale, estaban callados. Su mirada se dirigió hacia su silencioso señor. Kale, Nim. Choi-an pudo ver a Kale sonriendo silenciosamente. Su mirada sonriente se encontró con los ojos de Choi-an. Choi-an se dio cuenta de por qué no le había tenido miedo a la estrella blanca hasta ahora. Cada vez que estaba a punto de sorprenderse por la fuerza de la estrella blanca, había alguien que siempre sonreía como si no fuera nada. Choi-an, no queda nadie a nuestro alrededor ahora, ¿verdad? Choi-an cerró los ojos después de escuchar la pregunta de Kale. Sus sensibles sentidos de espadachín se activaron de nuevo y pronto abrió los ojos. No hay criaturas vivientes más que nosotros aquí. Las ratas del ilusionista no se encontraban por ningún lado. ¿Es eso así? Kale luego se agachó en el suelo que Choi-an había volcado antes. Kale puso su mano dentro de la tierra ahora blanda. Cao, Cao. Algunos cuervos rodearon a Kale y Choi-an. Los ojos de Choi-an se abrieron de par en par cuando se creó esta pequeña área fuera de la mirada de la estrella blanca. El lenguaje común del continente occidental se escribía sobre el terreno. Menor que Choi-an, Gasan. No podrán ver esto mayor que. No había ratas cerca. Eso significaba que no podrían leer estas palabras. SHH. Kale borró rápidamente las palabras que acababa de escribir. Luego comenzó a escribir algo más en el suelo. Menor que ve a llamar a tus amigos de inmediato mayor que. Amigos. El cuervo miró a Kale confundido, pero Kale negó con la cabeza. Choi-an también parecía confundido, pero Kale siguió escribiendo. Ve a llamar a tus amigos de inmediato. Y entonces. Menor que cuéntales a tus amigos del desierto sobre nuestra situación mayor que Choi-an comenzó a mover su mano. Menor que Kale, Nim, ¿con quién estás hablando? Mayor que. ¿A quién le estaba dando Kale esta orden?
Kale lo miró y comenzó a hablar. La estrella blanca usó muy bien su cabeza. SHHH. Las palabras en el suelo fueron encubiertas una vez más. Él creó el fuego con una ilusión y nos hizo correr aquí en estado de shock. Nos separó a Raon y a mí con la perturbación del maná y ocultó sus oídos por toda la ciudad. Choyan y su ubicación, así como la existencia de Gasan. Todos fueron revelados a la estrella blanca. Sin embargo, Kale tenía algo que la estrella blanca no sabía. Kale apretó su agarre alrededor del látigo de la peonza dorada. Bueno, estaremos de vuelta pronto. Te dejamos un punk, creo que será mejor dejar este a tu lado. Caos, destrucción, me quedo aquí. Una brisa pasó junto a Kale y se elevó en el aire. Choyan, escuchaste a los soldados antes, ¿verdad? Los dos hicieron contacto visual. Sí, Kale, Nim, los escuché. Los soldados habían dicho lo siguiente. Hoy habrá una fiesta de lujo para los estimados invitados del Lord Nim. ¿Qué planeas hacer? Escuchó la voz de Gasan a través del cuervo. Primero. Kale cerró la boca, miró hacia Choyan. Kale comenzó a escribir en el suelo nuevamente cuando Choyan estaba a punto de cuestionar su mirada. Menor que Gasan, un ilusionista tan fuerte probablemente pueda hechizar a la gente fácilmente, ¿verdad? Mayor que... Kale confirmó que el cuervo asintió con la cabeza antes de comenzar a escribir más cosas. El cuervo leyó lo que Kale estaba escribiendo antes de dejar el hombro de Kale y volar hacia arriba. Cau, cau. Todos los cuervos dejaron el lado de Kale a la vez. SHHH. Choyan cubrió las palabras de Kale con tierra para deshacerse de la evidencia. Kale luego hizo un gesto hacia una dirección con la cabeza y las dos personas comenzaron a moverse sigilosamente. Se dirigían hacia el castillo del señor donde se llevaría a cabo la lujosa fiesta. Asterisco asterisco asterisco. El territorio Dubori. Esto era conocido como un territorio terrible que nadie visitaría porque tenía la Tierra de la Muerte, una de las regiones prohibidas, al lado. Ajajaja. Nunca esperé un día como este. Un caballero vestido con un traje elegante en lugar de su armadura levantó su copa de vino en el aire. Clang. El vaso tintineó contra otro vaso en el aire, haciendo un ruido claro. Estoy de acuerdo, es bueno no tener que hacer guardia por primera vez en mucho tiempo. También podemos usar estos nuevos trajes. Su caballero subordinado estaba sonriendo mientras miraba su traje. Continuó tocando este nuevo traje suyo. Había una insignia chapada en oro con el escudo de Dubori en su atuendo. Exactamente, no sé dónde encontró el señor a gente tan talentosa para traer. El caballero estuvo de acuerdo con su subordinado y tomó un sorbo de vino. Luego, sus ojos se asomaron hacia el centro del pasillo. Vio a la gente parada junto al inútil y codicioso señor que no pensaba en cuidar el territorio. Hoy era el día en que estaban celebrando a estas personas que el señor había traído hace unos días. Que suceda una fiesta tan deslumbrante en el territorio Dubori. Fue una celebración que los caballeros, magos y administradores del territorio pudieron disfrutar. Había hermosos candelabros, vino caro y comida que era hermosa a la vista y deliciosa para comer. Jeje, ¿quién diría que podríamos disfrutar de esos lujos después de vigilar la entrada a la Tierra de la Muerte día tras día? Su subordinado asintió con la cabeza. Estos dos eran personas que custodiaban las murallas de la ciudad que se dirigían a la Tierra de la Muerte. El señor Nim parece extremadamente generoso al llamar a todos aquí para celebrar así. El hombre que estaba escuchando a su caballero subordinado dejó escapar un suspiro. El señor está dando. Comillas. No es el señor Nim, sino esos nuevos individuos que son muy generosos. Los ojos del caballero se llenaron de codicia mientras miraba hacia las tres personas que estaban junto al señor. Estos tres habían pagado este festín y habían traído a los nuevos soldados y magos para proteger el territorio. ¿Por qué vinieron esas personas al territorio Dubori? No puedo entender lo que vieron en el señor para querer servirlo. Algo es raro. Screech. El caballero se tapó la oreja después de escuchar un chillido agudo. Señor, ¿qué pasa? No, no es nada. El caballero negó con la cabeza.
La insignia de Dubori en su traje se iluminó en rojo por un momento antes de volver a la normalidad. Sus ojos se nublaron por un momento antes de volver a la normalidad también. Señor, ¿está realmente bien? Por supuesto, no deberíamos divertirnos cuando un banquete de bienvenida tan grandioso está teniendo lugar en nuestro territorio. Jajajajaja. Los pensamientos interrogantes sobre los tres individuos habían desaparecido de la mente del caballero risueño. Cogió su copa de vino. Plaf. Había pequeñas piedras dentro de su copa de vino. El caballero frunció el ceño y miró hacia arriba. Podía ver el viejo techo del salón de banquetes que estaba cubierto por la hermosa lámpara de araña. Deberían reemplazar el techo o algo así. Hay cosas que se están cayendo. Te conseguiré uno nuevo. El subordinado reemplazó con tacto la copa de vino y la atmósfera volvió a ser alegre. Eso me asustó. La persona que se escondía en el techo viejo se encogió de hombros. La otra persona que había creado un pequeño agujero en el techo para mirar adentro giró la cabeza y se estremeció. Hazlo apropiadamente. Kale acurrucado miraba a Choyan con una mirada cruel. Choyan, que había hecho el agujero, borró su aura de la punta de su dedo con una sonrisa incómoda. Kale negó con la cabeza de lado a lado mientras articulaba en silencio. Una pequeña vela parpadeaba en la oscuridad. Choyan, no hay ratas, ¿verdad? Choyan asintió con la cabeza. Sí, Kale, no hay ratas en el techo. Ja. Kale finalmente dejó escapar un suspiro antes de estirar las piernas y sentarse. Estas ratas. Kale era un desastre, se veía completamente sucio ya que estaba cubierto de polvo y suciedad. ¿Quién iba a imaginar que sería tan difícil moverse evitando las ratas? Había sido difícil para Kale infiltrarse en el castillo del señor mientras esquivaba a las ratas por todo el territorio Dubori. Raon, él es verdaderamente grande y poderoso. La invisibilidad de Raon les habría permitido volar por el aire o caminar libremente. Kale frunció el ceño al recordar cómo tuvo que revolcarse en la tierra como el nuevo empleado Kim Rock-su por primera vez en mucho tiempo. Comenzó a fruncir el ceño aún más mientras miraba a Choyan. ¿Por qué? ¿Cómo? Choyan estaba limpio. Kale finalmente sintió la diferencia entre sus habilidades físicas y este fuerte espadachín. Tap, tap. Choyan tocó su hombro y señaló hacia los agujeros en el techo. Había 2 agujeros y Kale contuvo el suspiro mientras volvía a tumbarse en el suelo. Luego miró a través de uno de los agujeros. Casi se burló de la incredulidad. Un festín elegante. Podía ver a la gente divirtiéndose. Kale pensó en las diferentes habitaciones del castillo por las que pasó antes de llegar aquí. La sala de videocomunicación, la sala de investigación mágica, la sala de estrategia militar y el círculo mágico de teletransportación. Todos estaban vacíos, solo magos negros caminaban por el castillo. No es de extrañar que no puedan recibir las llamadas del príncipe heredero Valentino y estén tan felices. Todas las formas de comunicación se habían cortado mientras el área estaba rodeada de disturbios de maná, lo que probablemente significó que el príncipe heredero Valentino abandonó la magia y probablemente se apresuraría hacia aquí con la brigada de caballeros. Está bien, todos levanten sus copas. Kale pudo ver al señor del territorio levantar su copa a través del pequeño agujero. El señor Dubori estaba compartiendo sus felices sentimientos. Hoy es un gran día para nuestros Dubori y el territorio Dubori. Mira aquí, estas son las personas que ayudarán a que el territorio Dubori se desarrolle al siguiente nivel. El señor señaló a 3 personas. Aigu. Kale suspiró. La estrella blanca, el rey oso. La familiar máscara blanca y el rey oso de aspecto débil sonreían mientras vestían elegantes trajes. La mirada de Kale se volvió aguda. Esa persona es el ilusionista. Una mujer con el pelo verde corto sonreía mientras estaba de pie entre el rey oso y la estrella blanca. No está aquí. Kale comenzó a fruncir el ceño. No hay bastón, talismán ni nada. A diferencia del chamán Gasan, ella no tenía bastón. La mujer que asumió era la ilusionista solo tenía una copa de vino en la mano. Dejó a la medium en el sótano.
Kale aún no había visitado el sótano que habían mencionado los elementales de viento. No solo estaba fuertemente custodiado, sería complicado si las ratas los vieran. Kale, que se mordía los labios, vio al señor señalando la estrella blanca. Bueno, entonces, Sir Barrow, ¿por qué no dice algunas palabras antes de beber? Barrow. Kale pensó en el primer Dragon Slayer Nelan Barrow. Kale pensó que era gracioso que la estrella blanca que tiró la posición de asesino de dragones para seguir el camino de la antigua estrella blanca estuviera usando ese apellido. Entonces diré algunas palabras. La estrella blanca dio un paso adelante. Levantó su copa y miró alrededor del pasillo. Su mirada miró lentamente a su alrededor antes de detenerse en algún lugar. Luego comenzó a hablar. Señor Nim, parece que ha llegado una rata. ¿Qué quieres decir? 2 hilos de luz salieron disparados de las manos del rey oso Sayeru antes de que el señor pudiera terminar de responder en estado de shock. ¡Bang! ¡Bang! Las flechas de luz atravesaron un punto en el techo donde el candelabro colgaba y explotó. ¡Ah! ¡Qué demonios! La gente se cubrió la cabeza ante la situación repentina y comenzó a correr desde el techo que fue alcanzado por la flecha de luz. Shriek, boom. Uno de los candelabros cayó al suelo. Jaf, jaf. Yo, estoy vivo. Todos afortunadamente lograron escapar y estaban ocupados calmándose. Fue en ese momento. Hay 2 ratas. Había 2 personas descendiendo sobre el candelabro mientras la mujer de cabello corto verde hablaba vertiginosamente. Era un hombre de cabello castaño y un hombre de cabello beige claro. Ja ja ja. La estrella blanca se rió y dio un paso hacia el candelabro. Kale Enituse, pareces un desastre. La cara rígida de Kale que estaba cubierta de tierra se enfrentaba a la estrella blanca. Kale abrió y cerró la boca un par de veces antes de finalmente abrirla y comenzar a hablar. Comillas. ¿Cómo pudiste localizarme tan fácilmente? Las comisuras de los labios de la estrella blanca debajo de la máscara subieron felizmente mientras alguien más respondía la pregunta de Kale por él. Sayeru comenzó a hablar vertiginosamente. Siempre hay un montón de ratas en el techo sin importar a dónde vayas. Pero ¿por qué no había ratas en este techo? Parecía como si estuviera a punto de rodar por el suelo de la risa mientras señalaba a Choyan y Kale. Lo dejamos vacío para que ustedes 2 se escondan allí. Cajajaja. La sonora risa de Sayeru llenó el salón. La estrella blanca dio otro paso hacia Kale y Choyan. Clang. Choyan sacó su espada. La estrella blanca miró a Choyan por un momento antes de mirar hacia Kale y comenzar a hablar. ¿Cómo se siente haber estado corriendo sobre mi palma? No pensé que te esconderías en el techo vacío como esperábamos. Fue en ese momento. Es porque lo sabía. Las comisuras de los labios de Kale se torcieron. La expresión rígida había desaparecido instantáneamente. Me escondí en el techo porque sabía que ustedes, bastardos, intencionalmente dejaron el techo vacío. ¿Pensaste que ni siquiera sabría eso? ¿Qué? El látigo del trompo dorado estaba en su mano. Estaban aquí. Trajimos a todos nuestros amigos que viven en el desierto. Caos, destrucción. Ahora empieza. Kale pudo ver que la expresión de la estrella blanca comenzaba a endurecerse. Comillas. Te escondiste allí con un propósito. Correcto. En el momento en que escuchó esa respuesta segura. Bang, 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 bang. Oyeron fuertes explosiones a su alrededor. ¿Qué demonios? ¿De dónde vienen estas explosiones? La gente en el pasillo miró hacia la dirección de las explosiones. Fuera de la ventana del salón de banquetes. Todos miraron hacia el oeste. Kale también volvió la cabeza. «¿Estás aquí?» Escuchó las voces de los elementales del viento. También trajimos a los elfos oscuros contratados a nuestros amigos. Lo hicimos bien, ¿verdad? El oeste. Hubo un gran incendio y ráfagas de viento alrededor de las murallas de la ciudad con la puerta hacia la tierra de la muerte. Capítulo 444. Incluso si respiras tranquilamente 3. Es un ataque.
Los ojos del señor del territorio Dubori reflejaron el fuego rojo. El fuego que se disparó más allá de las murallas de la ciudad parecía una gran serpiente que podría atacar la ciudad en cualquier momento. Kale hizo contacto visual con la estrella blanca en ese momento. No. Los labios de la estrella blanca se torcieron mientras se reía. Las pupilas de Kale temblaron por un momento. La expresión de la estrella blanca se volvió tranquila como si la ansiedad que mostró antes fuera solo un acto. La mente de Kale rápidamente comenzó a moverse después de confirmar esto. Escuchó una voz enojada en ese momento. «Tú, te atreves». El señor comenzó a caminar lentamente hacia una ventana que daba al oeste. En el momento en que su mano tocó la ventana. Toc. La ventana se abrió cuando el señor gritó con ira. «Se atreven a atacar mi territorio. ¿Qué diablos son esos?» Pudo ver el fuego y los torbellinos cercanos pero no vio a nadie que lanzara el ataque. ¿Qué es ese fuego? Es una maldición, es un desastre surgido de la tierra de la muerte. Los habitantes de la pequeña ciudad que habían regresado a sus hogares después de un largo día salieron corriendo de sus casas para gritar por el fuego o esconderse en lo profundo de sus casas mientras temblaban de miedo. Un anciano no podía apartar los ojos del fuego. Son los rencores de los que huyeron y murieron. Su ira finalmente llegó a destruir este territorio podrido. Muerte, la muerte se acerca. Las miradas enojadas de la gente que respondía a las palabras del anciano se volvieron hacia el castillo del señor. Sin embargo, su ira no alcanzó al señor en el castillo del señor. Mi tierra, estás apuntando a mis cosas. Los ojos del señor no mostraban miedo hacia el fuego. La placa con el escudo del territorio colgando de su nuevo traje brillaba en rojo. Ser Barrow. Rápidamente corrió hacia la estrella blanca. Inmediatamente, trae al bastardo que me causó ese incendio inmediatamente. Señor, Nim, pero... El señor pudo ver la expresión incómoda de la forma de los labios del hombre debajo de la máscara blanca. Eso hizo que el señor volviera la mirada a otra parte. Caballeros, arresten inmediatamente a esos dos bastardos parecidos a ratas que se colaron en el pasillo. Tírelos a la prisión subterránea. El señor estaba apuntando hacia Kale y Choyan que estaban parados en el candelabro. ¿Te atreves a perturbar la fiesta del dueño de este territorio Dubori? Las puertas del pasillo se abrieron y los sirvientes entregaron las espadas que habían llevado antes a los caballeros. Estos dos bastardos definitivamente están con esos enemigos afuera. Clang, clang. Los caballeros inmediatamente sacaron sus espadas y rodearon a Kale y Choyan. Choyan se volvió hacia Kale y notó que Kale estaba mirando lentamente alrededor de todo el salón. Los ojos de Choyan se nublaron. Kale desabrochó el botón superior de su camisa. El señor se acercó a la estrella blanca con una expresión enojada y confiada mientras lo hacía. Lo sabía, Ser Barrow tenía razón. Realmente había gente apuntando a nuestro territorio. Eso es correcto, señor Nim, esas personas son las que se infiltraron mientras intentaban apoderarse del territorio Dubori. La estrella blanca señaló a Kale con el dedo. Yo hice. Kale miró hacia la estrella blanca en estado de shock, pero la estrella blanca no mostró ninguna reacción. Kale se puso nervioso después de ver esta reacción. Definitivamente hay algo más, por eso puede estar tan tranquilo. La mente de Kale se volvió aún más complicada. Escuchó la voz del señor en ese momento. Ser Sayeru, use su flecha de luz sagrada para quemar vivos a esos bastardos. Sí, señor, con mucho gusto seguiré la voluntad del Lord Nim. Castigaremos a estos malvados bastardos. Sí, estás en lo correcto. El rey oso Sayeru se rió disimuladamente mientras lanzaba una flecha de luz hacia Kale y Choyan. Parecía como si fuera a morir de la risa de la mirada de sorpresa de Kale. El señor ahora extremadamente confiado gritó hacia Kale y Choyan en un tono burlón. Apaguen ese fuego inmediatamente si ustedes bastardos quieren vivir. Pero no quiero. Los caballeros circundantes y todos en el salón cerraron la boca en shock en ese momento. Sus miradas se dirigieron hacia el hombre de cabello castaño que estaba parado en la lámpara de araña.
¿Qué acabas de decir? Respondió de nuevo a la pregunta del señor. Pero no quiero, es lo que dije. Maldito bastardo arrogante. Apaga el fuego de inmediato. No quiero. Kale se encogió de hombros y miró al señor de una manera profana que no podía compararse con la forma en que había mirado al príncipe heredero Alberu en cualquier momento hasta el momento. ¿Por qué debería? ¿Qué, te atreves a responder? Suush. Kale extendió su mano y el viento salió de su mano y rodeó al señor. Su cuerpo se disparó en el aire. Su nuevo traje se estaba volviendo un desastre. El señor extendió la mano hacia la estrella blanca con miedo como si nunca hubiera tenido confianza en sí mismo. Abajo, bájame. Ser Barrow, ayúdame a bajar. La estrella blanca miró hacia el señor una vez antes de volver su mirada hacia Kale. Creo que el fuego no es mágico. Kale no tuvo ningún problema en asentir con la cabeza y aceptar la estrella blanca que apuntaba al fuego y los torbellinos fuera de las murallas de la ciudad. Correcto, son los poderes de mis amigos. Para ser más específicos, fueron los elementales de viento junto a Kale quienes habían compartido el mensaje de Kale a los elementales en el desierto. Wow, dijo que somos sus amigos. Jeje, se siente bien escucharlo directamente de él. Jeje, caos, destrucción y la amistad que crece entre ellos. Honestamente hablando, no hay mucho que hicimos. Los elfos oscuros hicieron la mayor parte. Los elementales que habían escuchado el mensaje informaron a sus elfos oscuros contratados, haciéndolos cargar en el territorio de esta manera. Oh Dios, realmente tienes talento. ¿Cómo logras un golpe tan inesperado como este? La estrella blanca negó con la cabeza como si le doliera la cabeza. Ser Barrow, ¿qué está haciendo? Bájame en este instante, ahora. La esquina de los labios de la estrella blanca se elevó después de escuchar el grito del señor. Señaló hacia el señor mientras seguía hablando con Kale. Pero tu relación con el reino Caro estará bien si tocas al señor. Este tipo tiene bastante respaldo. Bueno, sé que tienes una relación bastante buena con el príncipe heredero Valentino. La estrella blanca miraba al señor como si estuviera mirando basura. Este era alguien que solo se preocupaba por sí mismo y sus pertenencias. El primo de este señor es alguien que ni siquiera el príncipe heredero Valentino puede tocar. Es alguien que controla la política del reino Caro, así que, ¿quién se atrevería a ayudarte? Creo que incluso el príncipe heredero Valentino haría la vista gorda ante esto. ¿Y qué? ¿Qué? Kale no ocultó su mirada grosera. ¿A quién le importa si este señor tenía un fuerte respaldo? Mi respaldo es Alberu Crossman. No importa cuán fuerte pueda ser un noble del reino de Caro, sería tan fuerte como el futuro rey del reino de Rohan, que ahora era el reino más fuerte después de la caída del imperio Mogoru. Y más importante. Kale se encogió de hombros y añadió. Está bien, estoy seguro de que el príncipe heredero Valentino confiará en mí. No, es más como si él hiciera lo que yo digo. Las comisuras de los labios de Kale comenzaron a levantarse. Suush. El viento cubrió todo el cuerpo de Kale en ese momento. Los caballeros y magos no podían acercarse fácilmente a él. Mi asterisco da, no podemos acercarnos a ellos así. Aún rodeándolos, no podrán escapar. Kale no se distrajo con los gritos urgentes de los caballeros ni con los administradores que estaban conmocionados por el viento y se escondieron en las esquinas del salón mientras él se concentraba solo en la estrella blanca. Además, estás diciendo que hice algo. No le he hecho nada al territorio. ¿Qué? La ceja de la estrella blanca se elevó ligeramente para parecerse a montañas. Ese fuego tocó el territorio. Lo atacó, no he hecho nada. Kale sonrió mientras miraba hacia la estrella blanca y Sayeru. El rey oso se burló de él. El fuego llegará pronto al territorio. El resultado será que invadiste la ciudad. Somos personas que protegieron al señor y el territorio y tenemos la posición que ustedes bastardos siempre tuvieron esta vez. Como esperaba. Kale se rió mientras seguía hablando. Supongo que no plantaste ratas en la ciudad de Young, ¿Qué? Me alegra que no hayas oído hablar de eso. Kale no pudo evitar reír.
Tenía curiosidad por saber hasta qué punto la estrella blanca había hecho que el ilusionista plantara sus ratas. Sin embargo, pudo resolver su curiosidad con la última declaración. Young, en City, no podrían criar al señor así si el ilusionista tuviera ratas en Young, en. El respaldo de este señor era fuerte. Todavía era solo su respaldo. La estrella blanca que estaba mirando a Kale dio un paso adelante cuando comenzó a hablar. «Bastardo, ¿qué hiciste?» Fue en ese momento. «Boom, boom, boom». Oyeron tambores golpear afuera. El ruido venía del este. Alguien en el pasillo gritó mientras la estrella blanca y Sayeru miraban hacia una ventana que daba al este. «¿Por qué son los tambores del reino?» «¿Qué?» Las pupilas de Sayeru comenzaron a temblar. «Tan rápido». Este era el ruido de los tambores que anunciaban que había llegado un personaje importante del reino. Una persona desplegada por el reino había llegado mucho antes de lo que esperaba Sayeru. Deberían haberse tomado al menos 1 o 2 días más según su velocidad normal. ¿Por qué más habrían instalado esas herramientas de alteración de maná? Fue para que el reino tardara más en enterarse de la situación del territorio Dubori, dándoles tiempo para incriminar a Kale y Choyan. Pero aún no habían logrado hacer nada. Eso significa. Su mirada se volvió inmediatamente hacia Kale. Ese bastardo debe haber hecho algo. La sonrisa de Kale se hizo más grande después de ver la reacción de Sayeru. El ilusionista no tenía ratas en Young, en. Esto se debió a que ni la estrella blanca ni Sayeru se dieron cuenta de que Kale se reunió con Valentino. Esto ahora cambió las cosas. Si el enemigo estaba tratando de ampliar el campo de batalla, Kale simplemente tenía que hacer lo mismo. Lo hice en un momento que ustedes, bastardos, no esperaban. El respaldo del señor. ¿Sería eso más fuerte que el príncipe heredero que se dirigía personalmente ahora mismo antes de lo esperado? Si ustedes bastardos nos metieron a Choyan y a mí en esto, atraeré a la familia Ril. Boom, boom, boom. El sonido del tambor comenzó a acercarse. Kale escuchó un susurro en su oído en ese momento. Lo encontramos. Hay muchos pilares extraños en la frontera del territorio Dubori. Los otros elementales del viento nos lo dijeron. Hay extraños pilares de oro en la frontera de Dubori equidistantes entre sí y de un rojo brillante. Esos deben ser los responsables de las ilusiones. Son la razón por la que parece que el desierto está en llamas. Hay decenas de grandes pilares, pero la mayoría están ocultos bajo tierra y solo una parte se muestra afuera, lo que hace que sea difícil de ver. El cebo utilizado para hacer que Kale se precipitara al territorio Dubori fue una ilusión creada por estos numerosos pilares. Kale pensó en algo en ese momento. Supongo que los rumores que sentimos en Young, se debieron a que esos pilares fueron clavados en el suelo. Aparentemente fue difícil encontrar esos pilares porque todos están cubiertos por enredaderas. Necesitaban mirar muy de cerca. No temblaría el suelo si decenas de grandes pilares fueran clavados profundamente en el suelo al mismo tiempo. Me equivoco, no ocurriría semejante estruendo solo con eso. Boom, boom. Los tambores siguieron sonando. Los tambores que se acercaban llegaron a las murallas orientales de la ciudad y las manos de los soldados de guardia empezaron a temblar. Comillas. ¿Por qué está aquí la brigada de los caballeros reales? El soldado pudo ver la bandera real del reino de Karo ondeando en el viento. El escudo de la brigada de los caballeros reales brillaba en la armadura del caballero que sostenía la bandera real. Abre la puerta inmediatamente. Esta es una orden de Su Alteza, el príncipe heredero. El príncipe heredero del reino de Karo, Valentino, estaba en el centro de los caballeros sentados en un caballo y mirando las murallas de la ciudad. Sus ojos parecían enojados. Comillas. El fuego en el desierto era falso. Los ojos de Valentino se volvieron hacia un lado. El joven maestro Kale está capturado dentro. Eso es correcto, Su Alteza. Valentino se apartó del anciano tatuado que vestía un traje extraño y miró hacia la puerta de la ciudad. Screech boom. La puerta cerrada se abrió y entró la brigada real de los caballeros. El sonido de los cascos de los caballos se dirigía hacia el castillo del señor.
El anciano que iba a caballo junto a Valentino levantó la cabeza. Cau, cau. El sol se había puesto en algún momento y ahora era de noche. Los cuervos escondieron sus cuerpos en la oscuridad mientras se dirigían hacia el castillo del señor Dubori. El anciano, el chamán tigre Gassan, empezó a hablar. Atrapa todas las ratas. Cau, cau, cau. Las decenas, no, cientos de cuervos empezaron a cazar ratas. La mirada de Gassan se dirigió hacia el oeste. ¡Bang! Pudo ver el fuego que se disparó después de una explosión. Las murallas de la ciudad se dirigen hacia la tierra de la muerte. El fuego que ardía salvajemente fuera de esas murallas cortó el aire como una serpiente roja y voló hacia el castillo del señor. Huyan. El fuego, esa serpiente de fuego está atacando el territorio. Los residentes que habían estado debatiendo si correr comenzaron a correr rápidamente en estado de shock. El fuego parecía aterrador al atravesar la noche oscura. Sin embargo, algunos de ellos dejaron de correr y expresaron su sorpresa cuando miraron hacia arriba. Esos negros lo son. Comillas. La persona que dirige ese fuego es. Había una persona negra frente a la serpiente de fuego que estaba rodeada por el viento y parecía estar guiando a la serpiente. No se habían dado cuenta de inmediato porque estaba oscuro, pero las personas con gran visión pudieron ver a la persona que pasaba junto a ellos. Elfo. Es un elfo oscuro. Un elfo oscuro lideraba a la serpiente de fuego. También pudieron ver más elfos oscuros corriendo detrás de la serpiente de fuego. Entonces se dieron cuenta de que la serpiente de fuego se dirigía hacia el castillo del señor. Ningún edificio fue destruido cuando la serpiente de fuego y los elfos oscuros cortaron el cielo. Simplemente estaban cargando ferozmente hacia el castillo del señor. La gente en el castillo del señor también pudo ver la serpiente de fuego. También volvieron a oír los tambores de la corona. Oh, parece que nos atrapaste. La estrella blanca miró hacia Kale. Vio el rostro sonriente de Kale. Ser Barrow. La estrella blanca agitó la mano después de escuchar la súplica desesperada del señor. Bang. Hubo una pequeña explosión y el viento que salió de la mano de la estrella blanca instantáneamente engulló el viento de Kale. Boom. El señor cayó al suelo y estaba ocupado revisando su cuerpo en busca de heridas. La estrella blanca lo miró fijamente por un momento antes de comenzar a hablar. Empiecen. Kale apretó los puños en ese momento. Debe haber una razón por la que la estrella blanca estaba tan relajada. Por eso Kale no pudo evitar ponerse nervioso a pesar de que ya había metido al príncipe heredero en esto. Kale, Nim. Choyan se acercó a Kale y apuntó su espada hacia la estrella blanca. Sonido metálico. Escuchó el sonido de espadas cayendo en ese momento. Ese fue el comienzo. ¡Qué demonios! Todos los caballeros dentro del salón dejaron caer sus espadas y armas. Las armas rodaron por el suelo. Sin embargo, no les importó. No fueron los únicos. Comillas. Debe capturarlos. Comillas. Capturarlos. Capturarlos. Los administradores del territorio, los magos e incluso el señor comenzaron a moverse con expresiones en blanco como los caballeros. Kale, Nim. ¿Qué es esto? Caballeros, magos, administradores, señores del territorio y sirvientes, todos cargaron rápidamente hacia Kale y Choyan mientras intentaban capturarlos. Kale escuchó la voz del ilusionista en ese momento. El humo rojo rodeaba a la mujer de cabello verde. Esa persona es la persona que planeó este terrible hecho. Esa persona se refería a Kale. Junto a él está la pobre alma que fue hechizada por la lengua vulgar de ese malvado. Choyan era el pobrecito. Buena gente de Dubori, salva a esa pobre alma del malhechor. Había mucha gente ya que todos los caballeros, magos, administradores y sirvientes Dubori estaban reunidos. Todos comenzaron a dirigirse hacia Choyan. Debemos salvarlo. Comillas, lo salvaremos, salvarlo, debemos. Kale incluso vio a un joven sirviente extendiendo su mano hacia Choyan junto a los caballeros y magos.
También había un anciano débil acercándose a Choyan mientras le decía que necesitaba ser salvo. Todos parecían listos para agarrar a Choyan. Kale pudo ver la expresión incómoda en el rostro de Choyan. Kale, hacemos una apuesta. Escuchó la voz de la estrella blanca riendo en ese momento. La estrella blanca creó un muro de viento para rodear la sala al mismo tiempo. Boom, boom. Norte, sur, este y oeste. Todas las ventanas y puertas estaban bloqueadas por el gran muro de viento. La estrella blanca continuó hablando con Kale, quien lo estaba mirando una vez que Kale y Choyan quedaron atrapados. Una buena persona como tú probablemente conoce bien los pensamientos de Choyan. Bien, entonces ¿crees que Choyan puede evitar las manos de los niños débiles, los ancianos y los demás que están tratando de agarrarlo? Kale comenzó a fruncir el ceño. Todos son inocentes. Acabo de engañarlos a todos. No, han sido engañados por mis increíbles ilusiones. La ilusionista se rió mientras continuaba hablando. Esa gente no se desmayará. El desmayo no tiene ningún impacto en el estado de ilusión. Seguirán intentando salvar a Choyan incluso si se lastiman o pierden un brazo o una pierna. Entonces, el señor Kale y el señor Choyan, ¿qué harás? Kale pudo ver la mirada ansiosa de Choyan dirigiéndose hacia él. Podían escuchar la entretenida voz del ilusionista. Los lastimarás y los apartarás. O será un buen chico y será capturado, señor Choyan, añadió la estrella blanca. Choyan es uno de mis objetivos esta vez. No debería al menos agarrarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Kale Enituse, el hombre que intenta salvar incluso a los soldados enemigos. Kale comenzó a fruncir el ceño. Pudo ver la espada de Choyan que no podía salir de la vaina porque no quería atacar a los sirvientes y administradores. Capítulo 445. Incluso si respiras tranquilamente. 4. Choyan miró el ceño fruncido de Kale y comenzó a pensar en Raon. Si Raon estuviera aquí, Raon podría teletransportarlo con magia o flotarlo en el aire. Todavía está el sonido del viento de Kale, Nim, pero Kale también podría hacer flotar a Choyan con su sonido del viento. Sin embargo, la estrella blanca había creado una gruesa pared de viento alrededor de la sala para dificultar el escape de Kale y Choyan. La gente en el pasillo se cargará contra nosotros mientras atravesamos el muro de viento de la estrella blanca. Luego, seguramente habría personas que resultaron heridas. Ya estaban cargando imprudentemente contra él. Debemos salvarlo. Choyan empujó a un caballero que le quitaba la ropa. Sin embargo, solo empujó la mano del caballero, haciendo que el caballero que no estaba herido solo se tambaleara. ¡Boom! El caballero cayó hacia atrás. Sin embargo, nadie le prestó atención. Lo salvaré. De hecho, un niño pequeño que parecía ser un sirviente trató sin descanso de agarrar la ropa de Choyan. Choyan apartó suavemente la mano. Estas personas definitivamente cargarían contra él mientras intentaban atravesar el muro de viento. Ni siquiera pueden desmayarse. Choyan lentamente comenzó a fruncir el ceño. La estrella blanca parecía haberse dado cuenta de esto cuando Choyan notó que la estrella blanca sonreía mientras lo miraba. ¿Qué pasa? ¿No ves ninguna salida? Supongo que es difícil teletransportarse porque no hay nadie aquí que pueda usar magia. ¿Dónde podría estar el joven dragón? Por eso separó a Raon de nosotros. Choyan se dio cuenta de que la estrella blanca se estaba burlando de él cuando supo la situación y se alejó. El humo rojo rodeó a la ilusionista que estaba creando símbolos con sus manos. ¿Por qué no veo a un medium? No vio un bastón como el de Gasan ni un talismán. Sus manos estaban vacías, pero estaba seguro de que debía tener la medium en algún lugar de su cuerpo. El ilusionista notó la mirada de Choyan y comenzó a hablar. ¿Qué estás buscando tanto? Quédese quieto y déjenos atraparlo. Solo déjate atrapar. Esa es la pequeña consideración que te estoy dando. Comillas. ¿Por qué debería quedarme quieto? No puedes dejar que tu corazón se lastime. ¿No aprecian ustedes, señores, todas y cada una de las vidas? ¿Qué daño sufrirían sus familias si ese niño o alguno de esos civiles muriera?
La voz que estaba cambiando entre respetuosa e irrespetuosa resonó en los oídos de Choyan como un instrumento. El dolor en sus corazones se convertirá en tu dolor, no. No es así, buen señor Choyan. Choyan notó que las flechas de luz del rey oso Sayeru apuntaban hacia él. Empezaré a matar a estas personas una por una si te resistes. Estas personas no están de nuestro lado, solo son personas pobres a las que engañamos. Sayeru se burló de Choyan. Su mirada estaba llena de certeza de que Choyan no podría hacer nada. Así ha actuado el grupo de Kale en Ituse todo este tiempo. Preferían salvar a una persona más incluso si eso significaba que dejarían escapar al líder enemigo. ¿Qué tan estúpido fue eso? Clic. Choyan volvió a poner su espada en la vaina. Ambas manos estaban vacías, como yo esperaba. Realmente eran este tipo de personas. Por eso no podrían detener a Sayeru ni a la Estrella Blanca. Eran tontos y no sabían que se requerían sacrificios para un bien mayor. Sayeru no pudo evitar reír mientras miraba a Choyan que tenía la cabeza gacha y a Kale que tenía una expresión en blanco. Sintió como si toda la frustración de su mente se desvaneciera. Fue en ese momento. Un pequeño objeto flotó en el aire antes de caer al suelo. Tang, tang. Algo más cayó y rodó por el suelo. Dos insignias que brillaban con luz dorada quedaron cubiertas por la suciedad del suelo. La luz roja se movía sigilosamente alrededor de la placa. Sayeru notó que Choyan levantaba lentamente la cabeza. Él estaba sonriendo. Soy buena persona. Choyan volvió a mover ambas manos. Riit. Extendió la mano hacia la ropa de las personas que se le pegaban. No. Sayeru cargó hacia Choyan en el momento en que el ilusionista gritó. Choyan abrió los puños cerrados. Tang, tang. Las insignias de oro cayeron al suelo. Estas eran las insignias con el escudo del territorio que estaban en los nuevos trajes o uniformes de sirvientes de todos. Choyan retiró violentamente esas insignias. Apartó las insignias de las personas que se le pegaban y de las que le agarraban las piernas. Riip. Una persona que cargaba hacia él dejó de moverse como si fuera una marioneta que perdió sus hilos. Pensaste que ni siquiera me daría cuenta de eso. También le quitó la insignia a la ropa del joven sirviente. ¿Crees que soy una buena persona? ¡Qué absurdo! Bastardo. Sayeru llegó instantáneamente frente al riendo Choyan. Las comisuras de los labios de Choyan se torcieron mientras miraba hacia Sayeru. ¿Por qué estás cargando personalmente contra mí en lugar de disparar la flecha de luz cuando dijiste que los ibas a matar? Había una insignia en la parte superior de la palma de Choyan. Parece que no están escuchando sus órdenes sin estas insignias. Cállate. El puño de Sayeru que estaba cubierto de luz se dirigió al corazón de Choyan. ¡Bang! Las personas alrededor de Sayeru y Choyan fueron empujadas hacia atrás junto con el ruido explosivo. Las personas que todavía estaban atrapadas en la ilusión continuaron cargando hacia Choyan. Choyan estaba en el centro sosteniendo el puño de Sayeru con una mano. Sí, Isle. Su palma comenzó a arder. ¿Y tú? Sayeru trató de sacar su puño pero no fue fácil. De hecho, la mano de Choyan atrajo el puño de Sayeru hacia él. Luego levantó la placa que estaba liberando sigilosamente un humo rojo frente al rostro de Sayeru. No puedes disparar la flecha de luz porque no puedes destruir estas insignias. Los estás usando para crear la ilusión de controlar a estas personas. Estoy en lo cierto. Bastardo. La otra mano de Sayeru que estaba cubierta de luz apartó la palma de Choyan. Tang, tang. La placa rodó de nuevo por el suelo. Uf. Entonces el cuerpo de Sayeru fue empujado hacia atrás. Miró hacia Choyan que lo estaba empujando hacia atrás. Choyan ya estaba quitando rápidamente las insignias de la ropa de otras personas. Deténlo. Sayeru se mordió los labios y se volvió hacia la Estrella Blanca después de escuchar el grito urgente del ilusionista. Luego se estremeció. Kale Enituse que estaba luchando contra la Estrella Blanca. Sayeru hizo contacto visual con Kale. Kale lentamente comenzó a hablar. Pensé que habías escondido algo grande. ¿Qué dijiste?
Kale miró hacia la estrella blanca y el ilusionista antes de que Sayeru pudiera responder. ¿Es esto? Se acercó a la estrella blanca. Vio a Choyan quitarse las insignias por un momento antes de comenzar a fruncir el ceño nuevamente y mirar hacia la estrella blanca. ¿Pensaste que no me daría cuenta de que estaban bajo una ilusión? Estaba frunciendo el ceño con incredulidad. Comillas. ¿Notaste la ilusión? El ilusionista miró a Kale en estado de shock, pero Kale solo estaba mirando a la estrella blanca. Dijiste lo siguiente cuando caí por primera vez en el salón de banquetes. Kale Enituse, pareces un desastre. Es lo que dijiste. Kale había notado algo en el momento en que dijo eso. No quiero presumir de mi propio nombre, pero soy algo famoso. Es posible que los ciudadanos comunes del reino de Karo no lo conozcan, pero incluso los caballeros, administradores, magos y el señor de un territorio de la esquina como este seguramente se enterarán de las cosas que suceden en todo el reino. Esto fue especialmente cierto para el señor del territorio o el administrador principal que habría escuchado el nombre y visto una imagen de la persona que había jugado un papel fundamental en la salvación de su reino. Pero no sabían de él. El hecho de que nadie aquí reconociera mi nombre significaba que no eran normales. Se sentía extraño decirlo él mismo, pero soy un héroe en el reino de Karo. No había forma de que este bastardo de un señor del territorio que tenía un primo famoso en la política central del reino no supiera el nombre de Kale. Y aquí estaba pensando que algo grande iba a suceder. En el momento en que la estrella blanca y Kale solo se miraron el uno al otro. ¿Es esto? Kale luego desapareció frente a la estrella blanca. Suush. El sonido del viento hizo eco dentro de la habitación. Uf. El ilusionista sintió que alguien la agarraba por la nuca. Su rostro se vio obligado a volverse. Kale, que casi se había teletransportado detrás de ella, estaba sonriendo. Elimina las ilusiones a menos que quieras morir. Entendido. Los ojos del ilusionista estaban temblando. No soy tan buena persona como crees que soy. ¿De verdad crees que soy un santo o un héroe? Era mejor si podían evitar que la gente saliera herida o muriera, pero Kale no quería salvar la vida de otras personas sacrificando las vidas de su gente. Por eso sabía que era egoísta y cruel. Estaba diciendo esto porque sabía que ese era el caso. Deshazte de las ilusiones, ahora. Suush. Una violenta ráfaga de viento se formó en la otra palma de Kale. Miró hacia Sayeru y la estrella blanca mientras hablaba con el ilusionista. A menos que desees morir. No soy alguien que amenaza a los demás. Soy alguien que solo dice la verdad. Los ojos del ilusionista estaban temblando. Era más sensible a las emociones de las personas que la mayoría después de hacer que las personas vieran ilusiones durante tanto tiempo. Por eso pudo decir que Kale estaba siendo honesto. Su boca se abrió lentamente de nuevo. Todos ustedes tiren sus insignias. La gente que corría hacia Choyan dejó de caminar. Luego se quitaron las insignias de la ropa. Las insignias doradas cayeron al suelo una a una. La gente que rodeaba a Choyan cayó lentamente al suelo y se desmayó una vez que las insignias cayeron al suelo. Choyan dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, las pupilas de Choyan pronto comenzaron a temblar. ¡Qué demonios! Las numerosas insignias doradas en el suelo. Las insignias que cayeron de las personas que rodeaban a Choyan parecían estar creando un círculo con Choyan en el centro. ¡Oh, Ongun! El humo rojo comenzó a subir instantáneamente de las insignias. Kale movió su viento. ¡Bang! Las manos del ilusionista que estaban creando símbolos dejaron de moverse con una pequeña explosión. El ilusionista sonrió brillantemente hacia Kale. ¿Cuál es el punto de agarrar mi cabeza? Mis manos todavía se movían. Ya terminé el fichaje. ¿Qué? Kale inmediatamente comenzó a hablar después de ver que el humo rojo comenzaba a subir. Choyan, esquiva. Sin embargo, Choyan no pudo moverse. No sabía por qué, pero estaba congelado y no podía moverse en absoluto. Kale escuchó la voz temblorosa de Choyan en ese momento. ¿Por qué, de repente, la oscuridad?
Se había caído un candelabro, pero el salón de banquetes seguía iluminado. Fue muy brillante. La cara de Kale se arrugó en un ceño fruncido cuando tiró del cuello del ilusionista. ¿Qué diablos hiciste? Kale pudo mirar a los ojos del ilusionista por primera vez. Entonces se dio cuenta de su error. El ilusionista era diferente a los otros subordinados de la Estrella Blanca que Kale había conocido antes. Kale podía ver los ojos de una bestia salvaje que aún no se había rendido. Ella le susurró tranquilamente al oído de Kale. Señor Kale, debes estar en igualdad de condiciones si quieres hacer un trato conmigo. Creé ese mismo terreno para ti. Pudo ver a Choyan que no sabía qué hacer mientras lentamente se veía rodeado por el humo rojo. ¡Suush! Kale intentó enviar su ráfaga de viento hacia el humo rojo. Choyan podría resultar gravemente herido si atacas. Sin embargo, no pudo actuar precipitadamente después de escuchar el comentario del ilusionista. Miró a Kale y continuó hablando alegremente. Está bien, te amenazaré también. Suelta mi cuello si no quieres ver a Choyan cortarse su propio cuello. Entendido. También escuchó la voz de la Estrella Blanca. Preguntaste si era solo esto. Por supuesto no. La Estrella Blanca, que estaba observando lentamente la expresión rígida de Kale, comenzó a hablar con una expresión más satisfecha. Se había preparado a fondo después de haber sido derrotado varias veces. ¿Crees que solo preparé lo falso? ¡Bum! ¡Bum! El suelo empezó a temblar. Este estruendo fue similar al estruendo que sintió Kale mientras estaba en la ciudad de Yong'en. No, fue más fuerte. Se sintió como si el suelo se estuviera partiendo. ¿Qué demonios? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde está este lugar? El estruendo hizo que algunas personas se despertaran confundidas. La gente miró a su alrededor tratando de localizar el origen del ruido y logró encontrarlo. SHHH. La pared de viento de la Estrella Blanca desapareció lentamente. Entonces vieron la serpiente de fuego que se dirigía sobre los muros del castillo del señor. Pero la serpiente de fuego pronto dejó de moverse también. La gente tampoco miraba a la serpiente de fuego. Dios mío. Boom. El suelo tembló cuando apareció una gran columna de fuego en el lado oeste del territorio Dubori. La columna de fuego que atravesaba el suelo no parecía un fuego normal. Magma. En el momento en que alguien dijo la palabra que mejor lo describió. Boom, boom, boom. El estruendo continuó antes de que aparecieran grandes pilares de fuego en las 4 direcciones. Kale observó cómo la Estrella Blanca abría una ventana occidental y se dirigía hacia la terraza. La Estrella Blanca levantó la mano con una expresión que parecía decir que no le importaban Kale o Choyan. La mirada de Kale se centró en esas manos. Crackle. La espada de fuego ardía más brillante que nunca en la mano de la Estrella Blanca. Es diferente. Esto era diferente a la espada de fuego que Kale había visto en el pasado. Podía sentir que la espada frente a él en este momento era significativamente más fuerte que en el pasado. Esta fue probablemente la verdadera espada de fuego. Kale Enituse, deberías saber sobre la espada de los desastres después de luchar contra Sirem, ¿verdad? La espada de los desastres a mitad de potencia del falso Dragon Slayer. ¿Qué tan fuerte había sido? Kale y Raon habían luchado durante la batalla del territorio Enituse para defenderse de esa espada. El escudo de Raon se había roto y Kale tuvo que esforzarse al máximo para bloquearlo. Añadí fuego a esa espada. ¿No es el fuego un símbolo del desastre? La Estrella Blanca, que fue el último Dragon Slayer, había agregado su poder antiguo de atributo de fuego a la espada de los desastres. El fuego que había poseído la antigua Estrella Blanca fue un desastre. El fuego era una de las cosas más fáciles de temer para la gente. Traeré un verdadero desastre de fuego. Su espada apuntaba más allá del territorio Dubori y hacia la Tierra de la Muerte. La Tierra de la Muerte. El único lugar entre las regiones prohibidas del continente occidental que se dice que fue creado por manos humanas. El desierto que se conoció como la Tierra de la Muerte después de la muerte del último nigromante. Y el territorio Dubori que se encontraba junto a ese desierto.
La estrella blanca habló tranquilamente como si estuviera lidiando con una brisa pasajera. Crearé una nueva razón para que esta tierra se llame región prohibida. Traería la muerte a esta tierra a través de un desastre de fuego esta vez. Entonces, ¿qué vas a hacer? Kale Enituse, tu joven dragón no está a tu lado. No puedes escapar. La estrella blanca estaba llena de anticipación. Estaba ansioso por ver cómo reaccionaría este hombre cuando lo dejaran pelear solo cuando estuviera en sus límites. Observó detenidamente la expresión en blanco de Kale. La mente de Kale estaba ruidosa en ese momento. Ese maldito bastardo que necesitamos golpear con un palo. No será suficiente con maldecir a ese bastardo hasta el momento en que se vaya de este mundo. Tenemos que maldecirlo hasta la muerte. ¡Ah! Era una voz clara que estaba jurando tan groseramente. Voy a matar a ese bastardo. Era la voz del agua comiendo el cielo. Capítulo 446. Incluso si respiras tranquilamente. 5. Ese bastardo que hace una mier asterisco así con la gente necesita que lo caguen al menos una vez. Ay, estaba mirando porque pensé que esta vez podríamos golpearlo en la espalda correctamente. Kale quería concentrarse en lo que decía la estrella blanca, sin embargo, su mente estaba como en medio de un mercado ajetreado en este momento. Ese bastardo está mirando hacia abajo a nuestro Kale. ¿Por qué demonios pondrías a un niño bueno y lamentable como Choyan bajo una ilusión? Hola, bastardo de la estrella, responde a mis preguntas. Disculpe, señorita agua comiendo el cielo. ¿Cómo puede responderle a la estrella blanca? Kale, vete, sálvalo de ese bastardo que es peor que un montón de barro podrido. Ay, necesito asterisco 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 y dejar que ese bastardo lo asterisco 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 asterisco. Cálmate. Super Rock, estarías tranquilo en una situación como esta. Es una ilusión, una ilusión. Esa cosa terrible volvió al mundo otra vez. ¿Cómo puede haber una situación tan asterisco 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 como por la asterisco 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 asterisco? Aigu, ella no es una broma. La mente de Kale se quedó en blanco ante el discurso del agua comiendo el cielo que estaba empeorando. Ella siempre se controló decentemente, así que ¿por qué está tan mal esta vez? La única diferencia que antes era la existencia del ilusionista. El agua comiendo el cielo había luchado contra un ilusionista en el pasado. Kale sintió que su mente se quedaba en blanco mientras la escuchaba jurar que empeoraba y levantó la cabeza. Hizo contacto visual con la estrella blanca, quien apuntó la espada de fuego hacia él y comenzó a hablar. ¿Qué pasa? No puedes pensar en una salida. Tu mente está en un lío caótico. Sí, mi mente es complicada y bastante ruidosa en este momento. No será fácil ni siquiera para ti esta vez. No, mi mente no es un lío complicado por tu culpa. No será fácil mi C asterisco lo. Un fuego como ese no es nada. Un desastre natural. Puedo provocar todo tipo de desastres naturales si Kale está dispuesto a desmayarse 3 veces. Si Kale está dispuesto a estar inconsciente durante unos 3 meses, puedo causar un verdadero desastre natural si está dispuesto a estar inconsciente durante una temporada. Espera, ¿por qué tengo que desmayarme 3 veces? ¿Por qué tengo que estar inconsciente durante 3 meses? ¿Quién sabe qué haría la estrella blanca durante ese tiempo? Kale tenía dolor de cabeza. Suéltame el cuello. Kale extendió la mano en el momento en que escuchó la voz del ilusionista. ¡Bang! El fuego se estrelló contra el escudo plateado. SHHH. El cuerpo de Kale fue empujado hacia atrás. El cuello del ilusionista ya estaba fuera de la mano de Kale. Kale sintió un hormigueo en las palmas que proyectaban el escudo. ¡Crackle! El fuego que salía de la espada de fuego de la estrella blanca estaba destruyendo fácilmente el escudo plateado de Kale. Es diferente que antes, no. La estrella blanca estaba relajada. El ilusionista y Sayeru se movieron a su lado. Una extraña sensación llenó la mente de Kale.
Se había enfrentado alguna vez a la Estrella Blanca y a sus subordinados por su cuenta antes. La espada de los desastres ahora también tiene fuego. Tu escudo por sí solo no es suficiente para derrotar a esta espada de fuego. Probablemente también necesitarás usar múltiples poderes. Él estaba en lo correcto. Kale necesitaba usar múltiples poderes como mencionó la Estrella Blanca. Necesitarás usar al menos 3 poderes antiguos para deshacerte de la columna de fuego y luchar contra Sayeru y contra mí. Entonces probablemente te desmayes muy rápido. Ah. Kale dejó escapar un grito ahogado y la Estrella Blanca asintió con la cabeza como si entendiera. Es porque no tienes amigos que te ayuden esta vez. Eso también era correcto. Raon, Choyan y los demás no pudieron ayudar a Kale en este momento. Kale necesitaba usar poderes más antiguos de lo normal, pero no había nadie que lo protegiera una vez que se desmayó. Me pareció muy extraño que te desmayes tan fácilmente a pesar de que tienes los 5 atributos de los poderes antiguos. Tu cuerpo debe estar en equilibrio. Encontré la respuesta después de debatirla durante un tiempo. La Estrella Blanca había pensado en muchas cosas antes de llegar al Reino Caro esta vez. Era importante obtener el poder del atributo de la Tierra final, pero él era alguien con la paciencia para esperar 1,000 años. Tu plato es débil, no importa cuánto haya crecido tu plato porque creaste un equilibrio de atributos, tu plato en sí es demasiado débil y se rompe tan fácilmente. Su físico en sí estaba bien, pero la tez de Kale Enituse se estaba volviendo más pálida a medida que pasaba el tiempo. La Estrella Blanca que notó eso había tomado una decisión sobre 2 cosas. Uno de ellos fue capturar a Choyan. El segundo de mis objetivos era destruir tu plato. La otra era destruir a Kale Enituse cuando se quedara solo. Los demás parecen confiar en ti, pero parecía que eras tú quien moriría sin ellos. Especialmente en medio del campo de batalla. La Estrella Blanca se echó a reír y Kale tuvo que admitir que era cierto. Comillas. Parece que te miré demasiado esta vez. La Estrella Blanca estaba pensando un paso por delante esta vez. Ese bastardo podrido está diciendo que su objetivo eran Choyan y Kale y no el poder antiguos del atributo Tierra final, ¿verdad? Eso parece. La Super Rock advirtió a Kale. Huye. La Estrella Blanca dijo lo mismo. Intenta huir, podrás al menos encontrarte con los elfos oscuros si sales por la ventana. Los pilares de fuego se disparan desde el norte, sur, este y oeste. Podía ver a los ansiosos elfos oscuros entre los pilares de fuego. Las cosas serían mucho más fáciles para Kale si se encontrara con ellos. Sin embargo, no pudo escapar. Boom, boom, boom. Kale volvió la cabeza después de sentir que el salón de banquetes volvía a temblar. Pudo ver una cúpula llena de humo rojo. Choyan estaba dentro de esta cúpula roja. Boom, boom. Podía sentir a Choyan pisoteando el interior. Su agitación se convirtió en un estruendo para la gente dentro del salón. Como era de esperar, no puedes huir. La Estrella Blanca sonrió antes de apuntar la punta de su espada hacia la cúpula de humo rojo. Últimamente, he sentido que estabas muchos pasos por delante de mí. Luego me di cuenta de que Choyan conocía ese idioma. Fue en ese momento. Boom. Un estruendo más fuerte que antes salió de la cúpula roja. Kale pudo ver que la ilusionista comenzaba a hacer señas con las manos nuevamente. SHHH. El humo rojo se entrelazó para convertirse en cadenas. Decenas de cadenas cargaron contra la cúpula. Atalo. Probablemente lo estaba diciendo para atar a Choyan. La ilusionista le tocó la nuca mientras le sonreía a Choyan. Señor, Kale, el señor, Choyan se irá ahí si intenta algún negocio divertido. Kale no pudo moverse precipitadamente después de ver que las cadenas cubrían la cúpula incluso después de escuchar sus burlas llenas de desprecio. La Estrella Blanca siguió mirando a Kale. Quédate ahí sin poder hacer nada. El límite de Kale era no poder moverse debido a un subordinado. La Estrella Blanca que había esperado 1,000 años tuvo que hacer que Kale luchara aún más en su límite hasta el punto en que no tuvo más remedio que romper su plato.
No podía dejar que Kale muriera ya que había algo que Kale necesitaba hacer en su lugar. Swoosh. El muro de viento apareció bajo el pie de la estrella blanca como escalones. La estrella blanca arrancó de la barandilla de la terraza y salió del Lord's Castle. *CK. La estrella blanca se burló de las palabrotas de Kale mientras miraba hacia abajo desde el cielo fuera del castillo del señor. Podía ver a los elfos oscuros que estaban nerviosos mientras lo miraban, así como a los residentes del territorio que huían de los pilares de fuego. Parece el infierno. Fue el sitio de un desastre como él mencionó. La gente huía asustada sin nada sobre ellos. Esa debe ser la única carta que jugó Kale en Ituse. La estrella blanca pudo ver al príncipe heredero Valentino y la brigada de los caballeros mirándolo. No podían acercarse al castillo del señor y estaban ansiosos mientras miraban los pilares de fuego y los residentes. El príncipe heredero habría sido una gran mano para jugar, pero parece la peor mano para jugar en este momento. No sería extraño que el príncipe heredero Valentino y la brigada de los caballeros murieran en cualquier momento después de haber sido atrapados en la trampa de la estrella blanca. La estrella blanca miró hacia Kale que estaba dentro de la terraza. Pudo ver la mirada inyectada en sangre mirándolo. Sí, mírame así hasta que no puedas aguantarte más y atacarme. Atácame si quieres salvar a los residentes, el príncipe heredero del reino de Caro, la brigada de los caballeros y los elfos oscuros. Usa tus poderes ancestrales hasta que destruyas tu plato. La espada de la estrella blanca apuntaba al cielo. Podía sentir el fuego rodeándolo. Podía sentir los pilares de fuego que fluían como magma. La estrella blanca sintió el poder del fuego en las 4 direcciones que rodeaban el territorio Dubori y comenzó a hablar. Ven a mí. Los residentes que escaparon se dejaron caer al suelo en ese momento. El fuego. Comillas. Es un anuncio de desastre. El suelo debajo de los 4 pilares comenzó a agrietarse. Se crearon 4 ríos cuando el suelo se agrietó. Había fuego o magma o lo que sea que fluyera dentro de esos ríos. En realidad, no fluía. Ese líquido rojo estaba destruyendo el suelo y creando ferozmente su propio camino. Luego se dirigió rápidamente hacia la estrella blanca. Sal, date prisa y sal. Las cosas materiales no son el problema en este momento. Pero, nuestra casa. Bang. Una casa en el camino del líquido rojo se convirtió en nada. Las personas que escapaban solo podían caer al suelo con expresiones pálidas. Esa persona es la estrella blanca. El príncipe heredero Valentino no pudo decir nada. Se sintió sofocado. No fue porque estuviera cerca del fuego caliente. Fue porque la estrella blanca no se sentía humano. No parecía ser de este mundo. Las cosas que estaba haciendo se sentían como un espectáculo sobre el que leerías en las mitologías. Su Alteza. Comillas. Señorita elfo oscuro. Un elfo oscuro familiar se le acercó. Tasa, que estaba familiarizada con el príncipe heredero después de verlo varias veces, se paró frente a él. Estás aquí para entregar un mensaje del joven maestro Kale. No, Su Alteza. Valentino se mordió los labios después de verla negar con la cabeza. Es cierto que podría hacer incluso el joven maestro Kale en esta situación. Tasa miró junto a Valentino en ese momento. Vine a escuchar el mensaje del joven maestro Kale, Nim. Comillas. Viniste a escucharlo. Valentino también miró a su lado. El chamán Gasan estaba mirando el castillo del señor. Valentino recordó cómo siguió escuchando a los cuervos en este momento caótico. No los escuchó simplemente. Los graznidos habían aumentado lentamente a medida que pasaba el tiempo. Valentino levantó la cabeza. En el oscuro cielo nocturno donde las ardientes columnas de fuego aún no habían llegado. Gasan empezó a hablar. Los ojos de un cuervo que miraba dentro de la terraza del castillo del señor con una rata en la boca brillaron. Esos ojos estaban mirando los labios de Kale. Espera. El rey oso Sayeru se acercó a Kale con una luz rodeando su cuerpo. ¿Esperar para qué? Está hablando con nuestro señor ahora mismo.
¿Qué, crees que esperará porque le pediste que esperara? Se burló de Kale, que estaba mirando el lugar fuera de la terraza donde había estado la estrella blanca con una expresión en blanco. Espera. ¿Por qué sigues hablando contigo mismo? Está tratando de pensar en algo mientras hace que parezca que está tratando de hablar. No importará. Fue en ese momento. ¿Qué le mostraste? La mirada de Kale se dirigió hacia el ilusionista. Boom, boom, boom. Choyan todavía se agitaba dentro de la cúpula. Sin embargo, la agitación se fue apagando lentamente. ¿Quién sabe? El ilusionista se acercó a la cúpula cubierta de cadenas rojas y la acarició. Acabo de recrear su momento más doloroso y desesperado. Algo que le haría querer morir. El ilusionista acarició suavemente las cadenas rojas. Bang, bang. Podía sentir el batir dentro de la cúpula roja. Qué lamentable, qué tan dolorosa debe ser la ilusión aquí dentro. ¿A quién le importa si es un maestro de la espada? Los humanos están destinados a caer ante la desesperación. Ella sonrió alegremente después de ver el ceño fruncido de Kale. Tengo algunos sentimientos negativos hacia usted, señor. Kale, ¿por qué? Iba a apagar el fuego en la jungla pretendiendo ser un chamán. Luego iba a controlar la jungla y hacerla mía. Ese fue mi primer plan para conquistar el continente occidental. La sonrisa del ilusionista se iluminó cuanto más Kale comenzaba a fruncir el ceño. Kale comenzó a hablar en ese momento. Fue algo que los elementales del viento le dijeron ese mismo día. El rey oso llamó al ilusionista por su nombre, Elisne. Así es, pero ese nombre no te suena familiar. Ese fue el caso. Había escuchado este nombre antes. De hecho, había visto este nombre antes. Se veía diferente, pero definitivamente lo había visto antes. Conquistarlo, es por eso que el monarca del reino moldeado está aquí. Oh, ¿sabes quién soy? Uno de los reinos más fuertes del continente oriental. El joven monarca Elisne I, que ascendió a la posición más alta en el reino Molden en sus 30, miró a Kale como si fuera un niño lindo. Bueno, hoy vas a morir de todos modos. Dejaré pasar que conoces mi identidad. Plaf. Kale abrió otro botón en ese momento. El directorio del gremio de mercenarios rápidamente pasó volando dentro de su cabeza. Abrió la boca para hablar. Comillas. Solo espera. Dijiste algo. La ilusionista que se estaba burlando de Kale apartó las manos de las cadenas y comenzó a hacer señas hacia Kale. Debería jugar contigo usando ilusiones también. Date prisa y usa tus poderes ancestrales. ¿Qué le pasa a tu cara? El ilusionista vio a Sayeru comenzar a fruncir el ceño en ese momento. Wing wing. Las alarmas que rodeaban el castillo del señor de repente comenzaron a sonar. Los ojos del ilusionista se abrieron de par en par. Esta alarma solo se dispararía por una razón. Las herramientas de alteración de maná. Las alarmas sonarían si algo sucediera con las herramientas de alteración de maná. La magia del tinte se eliminó y el cabello de Kale se volvió rojo nuevamente en ese momento. En cambio, Raon lanzó un hechizo diferente alrededor de Kale. Podía oír la voz de Raon. Humano, vine con el abuelo Goldie. Un Raon extremadamente enojado estaba gritando en su mente. Raon había ido al bosque de la oscuridad y luego al continente oriental después de traer a Gasan. El abuelo está regañando que soy genial y poderoso, pero ni siquiera puedo lidiar con algo como esto. Humano, dile al abuelo que después soy genial y poderoso. Sin embargo, también sonaba emocionado. Espera, el gran y poderoso Raon Miru pronto estará dentro del territorio Dubori. Jejeje, wing wing. Kale estaba escuchando la alarma mientras estaba de pie. Pudo ver el rostro ceñudo del ilusionista. Las comisuras de los labios de Kale se deslizaron hacia arriba mientras miraba. ¿Por qué tienes esa expresión en tu rostro? Esta alarma suena como la alarma de una herramienta de perturbación de maná. Sin embargo, Kale no pudo terminar su oración. Ja 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 ja. Una fuerte risa resonó dentro del pasillo. La risa que se mezclaba con las alarmas sonaba demasiado como un chillido al mismo tiempo. Kale miró hacia un lugar en el pasillo. Comillas. Choi-an.
La risa venía de la cúpula cubierta de cadenas rojas. Un ruido que sonaba más a gritos que a reír salía de la cúpula. Asterisco asterisco asterisco. Choyan enfrentó un día en el pasado una vez que la oscuridad lo envolvió repentinamente. Bajó la cabeza mientras caminaba. Podía ver las manos de una persona joven a pesar de que las manos tenían algunos callos. También pudo ver un uniforme escolar. Podía ver su respiración cuando exhalaba. Es una ilusión. Choyan miró lo que había visto el día en que cayó por primera vez en el bosque de las tinieblas. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme. Había terminado en este lugar sin nada más que su uniforme escolar. Sin embargo, el uniforme tenía bolsillos. Rápidamente sacó la billetera delgada que sintió dentro. Esto era originalmente algo que había perdido el primer día mientras deambulaba sin idea. Choyan se dio cuenta en ese momento. Es una ilusión. Miró la foto de su familia dentro de la billetera. Esto fue una ilusión. Choyan estaba seguro de eso. ¿Cómo? Fue porque los rostros en la foto familiar no eran claramente visibles. Las ilusiones no pudieron superar los recuerdos olvidados. Choyan, quien recordaba el primer día que cayó en el bosque de la oscuridad pero no recordaba que los rostros de sus familiares comenzaron a fruncir el ceño. Maldición. Los ojos del joven parecían viejos.